Muy bien, gloria a Dios. Bueno, qué lindo que es estar en la iglesia. Cuando digo en la iglesia me refiero a la reunión, ¿no? A ustedes. Verlos, ¿sí? A los hermanos, para nosotros siempre es una alegría saber que están, saber que podemos orar juntos, que estamos adorando al mismo Señor, al mismo Dios, sentirnos unidos en un solo espíritu, ¿sí? Así que para nosotros siempre es una alegría. Yo le decía el otro día, ¿por qué ustedes vienen a la iglesia? ¿No? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿No? Y hay muchos hermanos que dicen, bueno, voy a la iglesia, bueno, porque no me queda otra, ¿no? Porque ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a la iglesia, ¿no? Pero nosotros venimos acá y nos reunimos con los hermanos porque deseamos adorar al Señor junto con ustedes, ¿sí? Nos hacen falta, ¿sí? Porque dirán, no, la iglesia no hace falta, ¿no? Sí, la iglesia hace falta, ¿no? Yo siempre digo dos cosas. Hay hermanos que tienen iglesia, pero no tienen pastor. O sea, explicación. Quieren la iglesia, como les gusta ir a la iglesia, pero no quieren al pastor. ¿Ah? Ese es hermanos que tienen iglesia y no tienen pastor, ¿no? Y dicen, no, el pastor no le va a decir nada porque no me gusta, bla, 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 bla. Y hay hermanos que tienen pastor y no tienen iglesia. O sea, vienen al culto y les gusta cómo predica el pastor, pero no quieren a los hermanos. ¿Ah? Bueno, la idea es que usted tenga iglesia y tenga pastor. Amén, esa es la idea. ¿Sí? Así que por favor, si usted hasta ahora está en una de estas categorías, bueno, traspásese a la categoría bíblica, ¿no? Está bien, ¿no? Amén. Bueno, siempre para mí es una alegría predicarles y no sé si es para ustedes lo mismo. ¿No? Porque a causa de esto yo puedo hablar horas, ¿no? Yo tengo una facilidad para predicar que puedo predicar horas, ¿sí? Y normalmente pienso en ustedes y me apeno, ¿no? Pero, porque ustedes tienen que ir a su casa a comer. Espero que hayan preparado los tallarines, ¿no? ¿Con qué van a comer hoy? ¿Ya tienen listo o no? Sí, pero me podrían invitar entonces, si ya está listo. Bueno, ¿vieron ustedes, hermanos? Aceptamos invitaciones para desayunar, almorzar, ¿sí? Cenar, merendar, ¿sí? Todo tipo de invitaciones aceptamos. Así que le digo esto por si acaso alguien nos quiere invitar, ¿sí? El Señor también le gustaba esto, andaba siempre, ¿a dónde andaba el Señor? Comiendo de casa en casa, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes? Y se entraba en un lado, iba a comer con los otros, se sentaba, ¿no? Y normalmente eran fiestas, o sea, las fiestas normalmente hay mucha comida y mucho, vamos a decir, más hasta tarde, ¿no? Y si al Señor le gustaba quedarse hasta tarde, noche, ¿sí? Es curioso, yo la verdad que lo admiro al Señor, 3 años de ministerio así, bueno, mejor terminar porque ya, ¿no? Hiciste todo, corriste por un lado, comiste todo, ¿no? O sea, es mucho la tarea. El Señor hizo un ministerio muy lindo, de mucho desarrollo y un ministerio que es nuestro ejemplo. Y eso el 21 de mayo lo vamos a tocar, lo vamos a hablar. Y lo que le vamos a pedir es que usted siga orando mucho, ¿sí? Ese día por los pastores. La idea es fundamentalmente ayudarles y que sea muy interactivo, que sea un tiempo donde podamos conversar mucho y conducirnos a un desarrollo del espíritu muy fuerte, donde el Señor pueda hacer, ¿sí? Levantar, desarrollar, desatar los ministerios, ¿sí? Y puedan, bueno, emprender cosas preciosas. Así que, bueno, la verdad, los estoy preparando porque el pasaje de hoy, en realidad, yo iba a predicar del Hechos capítulo número 23, pero me di cuenta que en realidad empieza en el capítulo número 20, ¿sí? Y bueno, el capítulo 20, 21, 22 y 23. Bueno, así que por eso le decía, y no hallaba qué manera predicarlo. Para poder predicarlo no se me ocurrió mejor idea que leerlo todo. Capítulo 20, 21, 22, 23. Bueno, para poder poder entenderlo. Bueno, ustedes saben que hay algunas preguntas
que vamos a comenzar esta mañana por hacernos, ¿sí? Si ustedes leen con atención, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que cambiaron en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y vamos a ir tratando de acercarnos despacito. Y hay unas preguntas que yo tengo, ¿no? Es ¿por qué la iglesia de Jerusalén cambió tanto? Uno. Segundo, ¿qué le pasaba a Pablo con la porfía de ir a Jerusalén? ¿No? La porfía, o sea, ¿vieron esa cosa porfiada de ir a Jerusalén? ¿No? ¿Qué tenía Pablo que hacía que él tuviera que pensar en esto y no pudiera como sacarse la idea de encima? ¿Sí? ¿Está lloviendo o idea mía? Muy bien. Bueno, los hermanos que está lloviendo van a tener que salir de ahí en algún momento porque eso se llueve, ¿sí? Que justamente los hermanos de mantención, a propósito, ayer estuvimos en la reunión de mantención, estábamos hablando justo de esto, así que bueno, hoy se va a ver una demostración de lo que hay que hacer. Bueno, los hermanos de mantención que trabajaron ayer y los que quieren unirse en este momento pueden quedarse un ratito después del culto para ver, revisar y bueno, entre todos vamos a ver cómo se hace esto de arreglar esto. También queremos decirle a los hermanos que después del culto nos quedamos un ratito, limpiamos entre todos, barremos, limpiamos y queda todo limpito, ¿sí? Entre todos. Así que bueno, hay toda una tarea después del culto. Por eso que no les puedo predicar largo. Si les predico largo, se me van a ir todos, ¿no? Me van a dejar. Bueno, a mí me llama mucho la atención todo esto que va pasando con el apóstol. ¿Quiénes leyeron los capítulos? A ver, levante la mano. Pero muy bien, muy bien. Aleluya, eso es muy interesante. Si usted no tiene la agenda o donde leer, al leer usted se va dando cuenta de lo que estamos predicando, ¿sí? Es más fácil. Bueno, en el capítulo número 23 vamos a leer, ¿sí? No le voy a leer todos los capítulos, ¿sí? Voy a leer el capítulo 23, ¿no? Versículos número 1 en adelante. Hasta el versículo número 11. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿No? Yo te digo la verdad que qué cosa rara esto, ¿no? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias, y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Señor, esta mañana al hablar esta palabra, te quiero pedir, Señor, sabiduría, discernimiento de espíritu, revelación, palabra profética. Señor, que se abra el camino de los milagros, de las transformaciones, de los nuevos nacimientos, Señor, esta mañana, donde personas, Señor, entren en la vida del Espíritu
y aquellos, Señor, que ya están, Señor, en la vida del Espíritu, pero necesitan esta mañana un acrecentamiento de fuerza, un acrecentamiento de vigor, de valentía, de valor. Venga sobre todos nosotros como iglesia una unción renovada para entender los caminos que tú nos estás marcando. Señor, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Como le venía diciendo, ¿sí?, la pregunta es: ¿por qué Pablo porfía tanto en ir a Jerusalén? ¿Sí? Como algo imperativo, como algo que no podía eludirse. Y la otra pregunta que queda es: ¿por qué los judíos quieren matar a Pablo? ¿Sí? ¿Qué hizo Pablo para que lo quisieran matar? ¿Sí? Es como algo realmente terrible. Para que ocurriera eso, vamos a mirar un poquito lo que ha pasado en el capítulo número 20, ¿sí?, cuando el apóstol Pablo no sé cómo él tiene una propuesta, y esta propuesta es la propuesta de irse a Jerusalén a pasar una fiesta. Vamos a hacernos varias preguntas. Hemos venido avanzando, ¿sí? Si usted hay algo que no entiende, por favor, o al final, o me puede escribir por mail, ¿sí? O me puede pedir a los hermanos de administración el mail mío, puede pedir algo para poder entender lo que está pasando. Pero miren, acá lo que va pasando es que el apóstol, o el Pablo, está como avanzando hacia una idea extraña, ¿sí? Él quiere ir a Jerusalén, ¿sí? Él quiere estar en Jerusalén en una fiesta. Bueno, la pregunta es: ¿por qué quiere pasar una fiesta en Jerusalén si él mismo está hablando a los judíos, a los gentiles, ¿sí?, de que en Cristo Jesús se ha cumplido la ley? ¿Sí? O sea, hay algo acá que el apóstol está buscando, y esta es una de las razones por la que a Pablo se lo quiere matar, ¿sí? En realidad, tanto Jesús, el Hijo de Dios, que fue muerto fuera de la ley romana y fuera de la ley judía. O sea, no fue una muerte legal, vamos a decir. ¿Vio cuando usted dice la palabra del Señor? Incluso hay una palabra profética con respecto a esto, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, ¿no? O sea, eso implica que no fue legal la muerte de Jesús, ¿no? Tampoco fue legal la muerte de Esteban, ¿sí? Y yo quiero que usted empiece a darse cuenta, ¿sí?, que esto es una cuestión de odio, y una cuestión de un odio muy grande, que tiene que ver con la respuesta, ¿sí?, de un pueblo o de cualquier persona cuando Dios quiere transformarlo, ¿sí? Las personas, cuando escuchan el Evangelio, incluso nosotros mismos, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo vengo de padres que eran cristianos evangélicos, y se supone que yo estaba acostumbrado a oír el Evangelio. Pero el Evangelio, cuando usted lo empieza a oír de verdad, te genera como un rechazo, ¿no? Porque el corazón humano, ¿sí?, no quiere lo de Dios, ¿sí? Cuando aparece una persona y dice: porque a mí me gusta mucho lo de Dios me gusta mucho, es muy sospechoso. ¿Está bien, no? Es muy sospechoso, porque de alguna manera ese evangelio que tiene la persona no está haciendo el efecto de la transformación, ¿sí? O sea, el efecto de la transformación empieza a uno generarle como esta sensación de que me va a cambiar y me está cambiando. ¿Sí? Y a mí no me gustan los cambios, a mí no me gusta abandonar cosas, porque yo ya tengo una vida. Toda persona que se va a enfrentar con el Evangelio va a ser afectado. Toda persona que dice: porque a mí el Señor, todo eso huele mal.
¿Está bien o no? Bueno, está bien, me va siguiendo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo número 20, ¿sí?, nos va a empezar a mostrar algunas ideas. Por ejemplo, 20:16, ¿sí?, nos muestra, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Bueno, ya a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo quiera estar en Jerusalén. Bueno, pero vamos a descubrirlo, ¿sí? Vamos a entenderlo, porque acá también vamos a descubrir la iglesia y nos vamos a descubrir nosotros, ¿sí? Porque este es el aspecto del Espíritu Santo, finalmente descubrir el corazón nuestro. Cuando estamos mirando esto, si nos vamos a dar cuenta también en el versículo 20:38, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que en Éfeso pasó algo extraordinario. Yo podría leer todo, si ustedes lo leyeron ya se van a dar cuenta de algunas cosas, solamente estoy remarcando el verso 38 ahora. Dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Esto implica que el apóstol Pablo sabía que eran el último viaje que hacía, ¿sí? Y iba a Jerusalén, porque desde allá se iba a producir el desencadenamiento de su muerte. Ahora, una cosa curiosa es, Pablo hace lo mismo que Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús recorría las regiones y finalmente se orientó hacia Jerusalén, ¿no? Y cuando llega a Jerusalén, le dice a Jerusalén, 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 ¿sí?, que matas a los profetas y los apedreas, ¿sí? Y le dice, ¿cuántas veces yo quise juntarles como la gallina junta a sus polluelos? ¿No? Jerusalén, ¿sí?, fíjense qué curioso, se transforma en el lugar donde se da muerte a los profetas. Ahora, humanamente, ¿sí?, es donde se le da muerte a los profetas, pero también espiritualmente es la nueva Jerusalén, o sea, la misma Jerusalén, pero la nueva Jerusalén es de donde va a venir toda la vida de Dios. Bueno, cuando hablamos de la nueva Jerusalén, por supuesto, yo no estoy hablando de la nueva Jerusalén o de Jerusalén en el ahora, ni lo que van a hacer los judíos en este tiempo. Estoy hablando de la venida del Señor cuando Él venga, ¿sí?, y establezca todo su reino y establezca toda Jerusalén con todas sus calles de oro y todo esto que se describe en Apocalipsis, ¿sí? Pero curiosamente Jerusalén es el lugar donde mueren los profetas. Se supone que no, se supone que Jerusalén entiende, ¿qué cosa? ¿Qué entiende Jerusalén? El mensaje profético, pero los profetas son dados a muerte, ¿dónde? En Jerusalén. Es una de las cosas más curiosas, ¿sí? Bueno, no me quiero meter ahí porque me desvío inmediatamente, pero quisiera esta mañana que miráramos también el capítulo 21, versículo 4. Por supuesto, ya venían diciendo esto a Pablo. Pablo, por favor, no queremos que mueras. Pablo, por favor, no queremos que te vayas, ¿no? Y en el versículo 4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Por el Espíritu le decían, ¿eh? Bueno, hay muchas formas de ver esto, incluso en el original, ¿sí? Hay algunas cosas que podríamos discutirlas, pero evidentemente a Pablo le decían que no fuera a Jerusalén. Bueno, y no solamente esto, sino aparte de esto, dice que en el versículo número 8, al otro día dice, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Se acuerdan ustedes de Cesarea o no? Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes de Cornelio? Sí, en Cesarea. Bueno, fuimos hasta Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista,
¿no? Donde se estableció el evangelista, en Cesarea, que era uno de los 7, posamos con él, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿no? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Yo le digo una cosa, por eso me fui hasta acá, porque creo que es muy importante esta mañana para poder distinguir lo que nosotros estamos haciendo y poder entender cómo actúa Dios y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque no vaya a ser cosa, como decía alguien, que estemos luchando contra Dios y no nos damos ni cuenta, ¿sí? Porque esto es lo peor que nos podría pasar. Pero mire, dice la palabra, dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Me hace recordar a Jesús y me hace recordar a Pablo. Y bueno, espero no desviarme, pero bueno, ¿ustedes están dispuestos a postergar la comida hoy? No. ¿Sí? No dicen amén, ¿ah? No hay nada. Bueno, fíjense ustedes, le entregarán en manos de los gentiles, y el Señor le decía a sus discípulos: no, me van a entregar, ¿no? Van a entregar al Hijo del Hombre, ¿sí? En manos de los gentiles, ¿sí? Me hace recordar a Pablo también, cuando Pablo decía y ser semejante a él en su muerte. Qué tremendo, ¿ah? Hermanos, no solamente hay que morir, sino también hay que prepararse para morir. Y Pablo estaba lejos, ¿sí? Estaba en el otro extremo del mundo y vino viajando para llegar al lugar donde él sabía que iba a ser destinado después a la muerte. O sea, ese era como el lugar donde él, desde donde iba a producirse lo que iba a venir, ¿sí? Ahora, cuando estamos mirando esto, dice el versículo número 12: y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Fíjese usted, le rogamos, ¿no? Le rogamos nosotros. Y entonces Pablo respondió, ¿no? Y Pablo ahí, en vez de decir: gracias, hermanos, que me quieren tanto, dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿No? Me están haciendo agua el corazón, me están poniendo como azúcar el corazón, ¿no? Y quebrantándome, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora yo quiero que usted piense, por supuesto uno dice: ah, qué valiente Pablo, pero yo quiero que usted piense un momento, ¿qué está pasando en Jerusalén? ¿Por qué un hombre como Pablo se le ocurre ir a morir a Jerusalén si están todos los apóstoles, está toda una iglesia hermosa, preciosa, llena del Espíritu, según nosotros, ¿no? Y según algunos hermanos predicadores, que parece que la iglesia sigue llena del Espíritu ahí, no sé qué más, ¿no? ¿Por qué Pablo quiere ir a morir a Jerusalén? ¿Que no hay cristianos en Jerusalén? Así nos dirían hoy. ¿Qué? ¿Te crees que sos único que vas a ir a morir vos? A Pablo lo hubieran agarrado todos los capos de hoy, le hubieran dicho: mira, Pablo, terminala con el tema. ¿Qué te crees que sos? Allá en Jerusalén están todos los apóstoles, están todos los predicadores, está lo mejor de lo mejor, hasta tenemos templo, Pablo, y todo. ¿Qué vienes acá con hacerte el importante que vas a morir? Fíjense, pero a mí me gustaría esta mañana que empezáramos como a entender, ¿no?, lo que ha pasado. Cuando él va allá, y como dice, ¿y cómo no le pudimos persuadir? Desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Viste? Esa es la frase favorita de todos los evangélicos, y nosotros, cuando ya no pudimos hacer algo, bueno, que se haga la voluntad del Señor.
¿No? Mientras tanto intentamos hacer algo, bueno, después que se haga lo que el Señor quiera y que salga lo como el Señor. Pero primero nosotros queríamos algo, ¿no? Después ya, cuando no podemos, estas cosas son muy graciosas en el día de hoy, siguen siendo graciosas en la Biblia. Sí, porque son graciosas. Hágase la voluntad del Señor. Como no aflojó, hágase la voluntad del Señor. ¿No? ¿No? Esto. Bueno, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿No? Y acá vamos a entrar en el estado de la iglesia de Jerusalén. Los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver, ¿a quién entró a ver? A Jacobo. ¿Y Pedro? Me lo volaron de un plumazo. Me lo sacaron. ¿Qué pasó con Pedro? No lo encontré más. Jacobo, ¿qué Jacobo es este? Jacobo es Santiago. Bueno, en nuestro idioma, Santiago. Y Pedro desapareció. Bueno, sigamos. ¿Qué pasó acá? La iglesia cambió de dirigente, cambiaron, echaron al pastor. Algo pasó. No sé, porque si yo le digo que sé, no lo sé, pero lo que estoy viendo es que cuando Pablo entra a hablar, la otra vez cuando entraron a hablar, habían entrado a hablar ¿con quién? Con los apóstoles. ¿Y ahora con quién entraron a hablar? Con Jacobo, que no era apóstol. Bueno, algunos dicen que era el hermano de Jesús. Está bien. Y se hallaban reunidos, no uno, todos los ancianos. ¿Cuántos ancianos eran? Bueno, el método del anciano es el método del sistema centralizado de gobierno. O sea, ¿qué significa el sistema centralizado de gobierno de la iglesia de Jerusalén? Significa que ahora la iglesia, cuando digo esto, no está dirigida por los apóstoles, la iglesia está dirigida por los ancianos. Bueno, y acá se va a producir algo terrible, porque cuando la iglesia es dirigida por los ancianos, ustedes la otra vez habíamos dicho que cuando en la iglesia de Jerusalén, lo que había entrado a la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan cuando el libro de los Hechos dice que se convirtieron sacerdotes y se convirtieron, ¿qué más? Fariseos, ¿se acuerdan ustedes? Y toda clase de gente de poder y de autoridad en la ciudad. Cuando esa gente se convirtió al Señor, en la iglesia siguió ocupando el mismo cargo, rango. Bueno, usted al sacerdote del templo no le va a decir en el culto viejo, sentate atrás, que acá hay gente más importante que vos. Pero aparte de eso, el sacerdote del templo siguió ejerciendo el trabajo de sacerdote en el templo. O sea, no es que dijeron, ahora somos cristianos y dejamos, porque el judío en ese momento era lo que no quería hacer. Dígame si Pablo no tenía que ir a Jerusalén a morir. No sé si me entiende lo que estoy tratando de decir. O sea, el apóstol Pablo se había dado cuenta de algo, que el mensaje cristiano se estaba perdiendo. Cuando él fue a Jerusalén, saludó a Jacobo, a los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿No? Fíjense usted, él les contó lo que habían hecho los gentiles. ¿No? Los gentiles.
Dios había hecho entre los gentiles. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley o por la ley. Pero Pablo le había contado ¿qué cosa? ¿De quién? Dios había hecho entre quiénes. ¿Y ellos qué le contestaban? Conversación de sordo. ¿Vieron ustedes o no? ¿Se dieron cuenta que es una conversación de sordo? Es lo mismo que yo le diga: hermano, ustedes no saben cómo nos ha ido, no sé, en África. Ustedes saben que el Señor hizo tantas cosas. Qué bueno que el Señor te haya bendecido tanto en Estados Unidos. Esa era la conversación. No sé si me entienden. O sea, no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque ya cuando Pablo les contó todo lo que les contó, para ellos empezó el problema continuaba. Pablo era un problema para la iglesia de Jerusalén. Seguía siéndolo. Porque era el judío que había descubierto el evangelio y lo estaba aplicando en todas las esferas del desarrollo de la vida cristiana. Y había descubierto cosas espirituales que tenían que ver. El verdadero templo, ¿dónde está? En el cielo. Y ellos decían: no, el verdadero templo está acá. El apóstol Pablo decía: todas las fiestas ya están cumplidas en Cristo, todo lo que tiene que ver con Él está para allá. Y ellos decían: no, hay que cumplirlas. Y él decía: hay que guardar los días. Cuando él fue a guardar el día de Pentecostés, fíjense ustedes, inició todo esto, no era la intención de él hacer otra cosa más que ayudar, como destapar algo, como sacar algo, como limpiar algo, como empezar a romper con algo muy fuerte que se estaba estableciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es que a nosotros nos pasa lo mismo. Hay hermanos que piensan que el gozo del Espíritu se pierde, ¿sí? O hay hermanos que, por ejemplo, se interpreta un pasaje que dice: no apaguéis el Espíritu, ¿sí? Entonces, nos han predicado durante años: no apaguéis el Espíritu. ¿Qué significa no apagar el Espíritu? Significa no pecar, ¿sí? Porque cuando uno peca, apaga el Espíritu. Yo siempre digo: no, cuando usted peca, enciende el Espíritu, ¿sí? Porque, ¿o no? Deme un minuto. Usted enciende el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu no es débil, ¿no? Nosotros pensamos que cuando uno peca, el Espíritu Santo dice: ay, pobrecito de mí, ¿cómo se te ocurrió pecar? Ay, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo en tu vida no puedo hacer nada. Me he debilitado. No, hermano, no es así. El Espíritu Santo no se debilita porque yo peco. Se enoja. Se enardece. ¿Y vuelve a qué? A redarguirme y a redarguirme y a redarguirme. Y si no me arrepiento y tomé la cena del Señor, me lleva. Así que diga, ¿qué debilidad hay en el Espíritu Santo? ¿Cuál es la debilidad del Espíritu Santo? ¿Dónde está la debilidad del Espíritu Santo? No hay debilidad. Por eso, esta mañana, a medida que estamos mirando esto, nos estamos dando cuenta de que lo que está pasando en Jerusalén es que Jerusalén ha quedado prácticamente como una iglesia que no tiene fuerza en la renovación de Cristo, no entiende lo que Cristo hizo, es como que se le está perdiendo el Señor. Miren, por un lado, ellos le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, ¿ven? La tienen, o sea, no es que el gozo, ese gozo que dicen tener por las cosas que le contó, no era tal. En cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Fíjense ustedes, el apóstol. ¿Y es mentira esto?
¿Es mentira? Es verdad. Esa es la verdad. Es que el apóstol Pablo, ¿por qué enseñaba lo que enseñaba? Cuando usted lee las epístolas, ¿sí? Las epístolas están dirigidas a las iglesias, y en las iglesias hay dos tipos de personas, básicamente. El judío, propiamente tal, y el judío griego, que sería el mismo judío, y el gentil. ¿No? Hay dos tipos de personas: los judíos que son judíos, y judíos griegos, y están los gentiles, ¿sí? Así que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, no es que le está escribiendo la carta a los Gálatas de los gentiles, le está escribiendo la carta a los Gálatas que son judíos y gentiles. Así que cuando él escribía, y sí, él decía lo que decía, había que romper con algo en la práctica, había que romper con algo en la realidad. Jesús mismo fue acusado de lo mismo, y a Jesús lo llevaron. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús salió afuera en el templo y dijo: no quedará acá piedra sobre piedra? ¿Usted qué cree que dijeron los que estaban escuchándolo, los fariseos y los sacerdotes y todos los demás? ¿Qué dijeron? ¿Un aplauso? No, dijeron: este hay que matarlo, nos quiere destruir el templo. ¿Me sigue lo que lo estoy diciendo? Hermanos, muchos de nosotros no nos damos cuenta que hacemos lugares de institución, como por ejemplo hacemos del pastorado una institución, como si alguien nos pudiera quitar el pastorado, ¿viste? O sea, yo soy el pastor, ¿ah? Y acá yo mando. ¿Por qué? Porque yo soy el, no sé, el diácono. No, acá yo mando porque soy el anciano. No, acá no se va a hacer. Hermano, es como que nos institucionalizamos alrededor de algunas cosas que nos están comiendo la vida y se nos están robando la vida espiritual. Te están robando lo que eres en Cristo. Te están quitando, y no te lo está quitando Satanás, te lo está quitando tu forma de pensar. Y no estoy diciendo que en la forma de pensar de fondo no sea todo satánico, no estoy diciendo eso, pero en nuestra mente hemos permitido que cosas apaguen la obra del Espíritu, apaguen la obra del desarrollo profético, apaguen la obra de las sanidades, apaguen la obra de los milagros. Esta iglesia en Jerusalén se había vuelto una iglesia judía, pero no porque eran judíos, sino se había vuelto judía porque, fíjense, se ha informado acerca de ti. Cuando te hablan así acerca de ti, significa que nosotros no estamos contigo. Es evidente, no estamos contigo. ¿Qué hay? Dice, pues, ¿qué hay? Pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido, ¿no? Y entre paréntesis, y nosotros ya te hemos entregado, así que no vamos a estar presentes, nos corremos todo y nos vamos para la casa y te dejamos solo a ver cómo te va. Porque esa era la idea. La idea era: te entregamos a la multitud porque ya estuvieron hablando con nosotros a algunos ancianos fariseos, sacerdotes, que nosotros te dejemos solito para que ellos te la den. Porque usted, ¿cómo se explica que lo agarraron a patada y a puñetazo y no había un cristiano? Me acuerdo que el otro día, no me acuerdo dónde, le estaba contando a los hermanos. Así que una vez fui, hace más o menos en el año 84, me invitaron a predicar a la playa, no me acuerdo si en Mar de Ajó, en Santa Teresita, por ahí, ¿no? Una iglesia, ¿no? Y yo le había enseñado a los hermanos cómo teníamos que ir a la playa. Vamos así, ¿sí? Yo llevábamos una plataforma, llevábamos una cosa, ¿no? Y entonces salimos a la playa a predicar. Y me acuerdo, yo le dije a los hermanos: ustedes tienen que colocarse todo alrededor de la plataforma, porque si no puede pasar algo. Los hermanos, cuando me vieron que yo me subí arriba, todos, uno estaba allá atrás de un árbol, el otro por allá, y todos corridos, y toda la gente en la playa se vino para donde yo estaba. Por supuesto, empecé a predicar el evangelio hasta que se subió uno que me quería agarrar a trompada delante de todos, y me dijo: te la voy a dar, y me quería romper la plataforma, y le pegó, ¿no? Y vino más gente, y yo decía: ¿y los hermanos dónde están? Me abandonaron todos. Bueno, algo similar y parecido estaba pasando en el apóstol Pablo. Se va a juntar la multitud, y por supuesto nosotros no te vamos a defender. Hermano, ¿y dónde están los apóstoles?
¿Dónde está la iglesia de Jerusalén? ¿Dónde está la iglesia que era fuerte? ¿Dónde está la iglesia que tenía poder y que tenía autoridad y con la sombra de Pedro y no sé qué más? ¿A dónde quedó la iglesia? ¿Me entiende? Le tenían miedo al poder político, le tenían miedo a los gobernantes, le tenían temor. Imagínese usted, pongamos que se junta toda la turba y vienen todos los cristianos de Jerusalén y dicen, al apóstol Pablo no me lo tocan. ¿Y quién lo va a tocar? ¿Entiende, no? O se ponen todos a orar ahí entre medio, no pasa nada. Pero la iglesia de Jerusalén estaba de acuerdo con los fariseos, y estaba de acuerdo con los ancianos. ¿Qué es lo que decía la iglesia de Jerusalén? Nosotros vamos a defender el templo. Nosotros vamos a defender los días festivos, y vamos a defender esto, y vamos a defender a otro. Y si alguien dice lo contrario, ¡que muera! Esa era la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén se levantó en contra del apóstol Pablo. Sí, por eso el Señor decía, Pablo le decía, y bueno, más adelante le dice, es necesario que des testimonio de mí. O sea, el evangelio no prosperó en Jerusalén. Lo quisieron obligar al apóstol Pablo a hacer un voto para demostrar, ¿sí?, que no estaba en contra, que todo era mentira, ¿sí? Y dice, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, versículo 24. Sí, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. ¿Sí? O sea, los gentiles son gentiles, no son judíos y no nos importa nada. Nosotros los judíos seguimos siendo judíos, a pesar que tengamos a Cristo más o menos por ahí, pero nada más. Pero tampoco nos interesan mucho los gentiles, que hagan lo que quieran. La iglesia de Jerusalén se volvió una iglesia insensible. Una iglesia que no le importaba a la gente. Una iglesia que desvalorizó el sacrificio de Cristo. Una iglesia que no pudo salir de sus casillas, de sus límites, de sus paredes. Una iglesia que no pudo abandonar el templo. Imagínense, ahora está defendiendo el templo con todo. Dice, y entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Sí, pero no le sirvió de nada. ¿Sí? Dice la palabra que en el versículo número 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña todo en contra del pueblo, la ley y este lugar. Claro, pero hermanos míos, si yo escribo la carta a los romanos siendo judío y digo, judío es el que lo es en el corazón, no el externo, el que circuncida el corazón, ese no, viejo, te matamos. Sí, no sé, ¿me entiendes? Te vamos a matar. Eso es lo que estaba enseñando él cuando dice contra este pueblo, ¿sí? La ley, ¿sí? Porque decía Cristo ha cumplido la ley, ¿no? Nadie puede cumplir la ley, ¿sí? No puede ser, ¿sí? La otra cosa era el templo, ¿sí? ¿Qué decía el apóstol Pablo con respecto al templo? Entramos en el verdadero templo. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Nosotros somos reyes de Dios. Nosotros somos profetas de Dios. No, era toda una herejía. Los sacerdotes eran los del templo, ¿me entiende? O sea, la iglesia no logró romper. Ahora nosotros necesitamos romper con algo muy pesado que está establecido en medio de nuestra sociedad, que es similar, que es con el catolicismo. ¿Sí? Hay gente que todavía a mí me dice padre. Perdón, pastor, dice. ¿No? Algunos me dicen doctor. No, tampoco, ¿no? hay que romper algunas cosas, hay que romper con un peso muy pesado que tenemos. Y cuando digo esto, ¿sí?, lo estoy diciendo para poder abandonar esto que nos frena en el desarrollo, en la relación con el Señor como iglesia. A la iglesia de Jerusalén la frenó tanto, que la iglesia de Jerusalén se vino abajo, no pudo existir más,
porque vino después el tema del templo, ¿se acuerdan ustedes? Y el templo judío lo destruyeron, y fue como Jesús decía, no quedó piedra sobre piedra, se demolió totalmente, ¿sí? No pudieron más, ¿sí? Se terminó, ¿sí? A pesar de eso, el judaísmo ha mantenido su existencia, pero quiero decir algo, nosotros como iglesia podemos tener los mismos problemas, exactamente los mismos problemas, si no empezamos a tirar abajo algunas cuestiones que están y son en la mente, ¿sí? Por ejemplo, el tema del templo. ¿Cuál es el templo? ¿Quién es el templo? ¿Dónde está el templo? Bueno, usted dice, pareciera como que lo sabemos, ¿sí? Me acuerdo que había una persona en una iglesia donde pastoreaba que me decía, pastor, yo quiero traer el colchón acá, porque acá hay paz, hay tranquilidad. Y yo le digo, déjelo en su casa y tenga paz en su casa, arregle los problemas en su casa. No, ¿me entiende? ¿Qué viene a traer el colchón acá? ¿No? ¿Me entienden? ¿No? O sea, hay hermanos que todavía piensan, no sé, ¿me entiende? Que quieren venir a vivir acá porque piensan que acá es el lugar donde está más tranquilidad. No, hermano, la tranquilidad está donde está el Señor en medio. Y el templo está donde está el Señor. Bueno, estas cosas vienen desde los evangelios, ¿sí? Cuando el Señor decía, hay alguien aquí mayor que el templo. ¿Entiende lo que le digo? O sea, había toda una intencionalidad del Espíritu de llevarnos a la vida del Espíritu. La vida del Espíritu tiene templos invisibles. ¿Me entiende? La vida del Espíritu tiene sacerdocio invisible. La vida del Espíritu tiene un trono invisible. Cuando digo invisible, no porque no existe, sino porque no es visible a ojo humano, al ojo del que tenemos nosotros. Pero está ahí, es una realidad. Esta mañana acá hay un templo, ¿sí? Hay una carpa que Dios ha descendido en medio de nosotros. Esta mañana acá hay un trono, no porque yo digo que hay un trono en el sentido de que yo creo que hay un trono, sino la Escritura dice, hallemos gracia en el oportuno socorro acercándonos al trono de la gracia. Hay un trono, eso es una realidad muy fuerte. Esto es lo que nos tiene que mover, no nos tiene que mover personas, no nos tiene que mover situaciones, no nos tiene que mover lugares, nos tiene que mover la presencia del Espíritu, que siempre es accesible para aquellos que lo conocen. ¿Me entiende? Eso, tiene que haber un cambio en nosotros muy grande. La iglesia entonces de Jerusalén estaba bajo ese control total de los escribas y de los fariseos. Y cuando ellos lo encontraron a Pablo ahí en el templo y lo descubrieron esa gente, inmediatamente sí se agolpó toda la ciudad, versículo 30, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Fíjense ustedes lo que hicieron, ¿ah? Nunca cerraban las puertas, ¿ah? Usted sabe, ¿no? Estaba Pablo y cerraron las puertas. Pero era un hombre. No sé si me entienden. Un hombre estaba conmocionando toda una ciudad. Un hombre estaba conmocionando. ¿Sabe por qué lo conmocionaba? Porque era una amenaza. Hemos hablado muchas veces, hermanos, el día que nosotros seamos una amenaza para la ciudad, porque hay muchos cambios, nos van a venir a clausurar y nos van a venir a cerrar y nos van a echar y nos van a colocar en las afueras, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una amenaza. Mientras no seamos una amenaza, no va a haber problema. La iglesia en Jerusalén no tenía problemas por ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban como de acuerdo, había mucha relación con las autoridades. Miren lo que pasó después, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, bueno, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y bueno, y ahí empieza a ocurrir algo tremendo, ¿sí? Tremendo. Ahora, ¿por qué querían matarlo? Entonces hay tres cosas. Dicen que Pablo estaba en contra de la ley, Pablo estaba en contra del templo, ¿sí? Y Pablo estaba en contra de ser el pueblo de Dios, o sea que había otro pueblo de Dios. Eso es lo que ellos decían. Este quiere arruinar todo lo que hemos hecho durante años. ¿Es verdad o mentira? Es verdad.
Eso es lo que predicaba Pablo. ¿No? Pablo quería algo y por eso fue a Jerusalén, porque él quería conmocionar, él sentía un gran afecto por su pueblo Israel, pero no por el Israel como estaba, él quería cambiarlo porque se había dado cuenta de quién era Dios, ¿sí? Quién había pagado el precio, quién era el Señor Jesucristo, de eso se había dado cuenta y él estaba dispuesto a dar su vida por esto. Entonces, vamos a resumir unas ideas. Hechos 21, 15 al 29. Una iglesia que quería agradar al poder político. Una iglesia que quiere a un Pablo lejos de su tarea. Una iglesia que entrega a Pablo a la multitud. Pero un Pablo que entiende su llamado. Bueno, esto es lo que va pasando acá. Un Pablo que entiende su llamado. Un Pablo que no retrocede. Esta mañana, usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Es que tiene que ver con su llamado. Tiene que ver con que somos los cristianos que somos. Estamos en la iglesia que estamos. Vivimos lo que vivimos. ¿Sí? Dios nos ha dado alguna revelación, alguna idea de las cosas. Estamos viendo la necesidad, el hambre que hay, ya no en el mundo, porque ahora no solo nos preocupa el mundo, nos preocupa la iglesia. Y cuando digo nos preocupa la iglesia, ¿y quiénes somos para preocuparnos de la iglesia? ¿Quién nos llamó a nosotros a preocuparnos de la iglesia? ¿Quién nos llamó a nosotros a decirle a los pastores, queremos ayudarle? ¿Quién nos llamó a nosotros a decirle, iglesia, despierten? ¿Quién nos llamó a nosotros? ¿Quién de los seres humanos, de las personas nos ha dicho por qué necesitamos? Pero nosotros nos damos cuenta de la tremenda necesidad, del dolor, de la desolación, de la aflicción, porque ya no pasa como en Jerusalén, donde tal vez los profetas y los que eran pastores ahí de alguna manera, conociendo a Cristo, habían recibido algún tipo de revelación. Hoy la iglesia, una parte importante de la iglesia de Jesucristo, está en una oscuridad total. ¿Sí? En una oscuridad, en un dolor, en una aflicción, no saben para dónde ir. Entonces, no podemos dejarnos, no podemos dejar de decir, Señor, queremos ir a Jerusalén, queremos ir donde está la iglesia, queremos ir donde están los pastores, queremos ayudar, Señor. No queremos quedarnos sentados acá esperando a que algún día sepamos algo, queremos hacerlo, queremos ir. El apóstol Pablo habla de su testimonio. No lo voy a tocar, no porque no quiera, creo que es tan importante. Pero quisiera esta mañana explicarles esto acá en el versículo número 11 del capítulo 23. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo descubrió algo esa noche, que no iba a morir en Jerusalén. Que me imagino para él qué decepcionante debe haber sido, ¿eh? Porque todo profeta anhelaba morir en Jerusalén. Y el apóstol Pablo era un profeta también. Él anhelaba morir en Jerusalén, pero el Señor le dijo: no vas a morir en Roma. Ahora, lo que me llama la atención de esto, cuando el apóstol Pablo estaba en medio de todo este enredo, en toda esta turba, en todo esto que lo querían matar, que el Señor le haya dicho a Pablo: pues como has testificado de mí en Jerusalén.
Y vuelvo a preguntar, ¿y la iglesia? ¿Y Pedro? Y como para, porque lo digo así porque hay un coro que dice, ¿y la sombra de Pedro? ¿Y Juan? ¿Y Jacobo? ¿Natanael? ¿Qué pasó? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Dónde está la iglesia? Y esta va a ser la pregunta, no sea una de las cosas más dolorosas en mi vida. Ha sido saber que alguien se convirtió al Señor y yo nunca le hablé del Señor. Una de las cosas más alegres que me han pasado es al revés. Me acuerdo de una señora que yo tendría unos 14, 15 años por ahí. Una señora del barrio, yo le testificaba del Señor. A mis amigos yo les hablaba del Señor. Y esa señora siempre me decía, no hay Dios, me decía, no hay Dios, esas son ideas tuyas, no hay Dios, me decía. No, y sí, continuamente yo le hablaba del Señor, y a veces le hablaba largo rato. La señora, no, es todo mentira, es todo un engaño, me decía la señora. Y un día me acuerdo que fuimos al barrio, no me acuerdo si después de 6 años de casado u 8 años de casado, fuimos al barrio donde yo vivía antes. Y la señora se enteró que yo andaba por el barrio. Miren que ustedes, barrio chusmeo, todo, ¿vio? Se enteran todos, ¿viste? Mal del teléfono, ¿no? Se enteraba alguien y me mandó llamar la señora. Y me dice, Moisés, nos atendió, nos sirvió. Yo ahora conozco a Cristo. Pero nunca me olvido de tu prédica. Conocí al Dios que tú conoces. ¿Ve? O sea, imagínense que yo estaba ahí, nunca hubiera hablado. Ay, qué dolor. Yo no quiero que la gente conozca a Cristo a través de otro. Yo quiero que la gente conozca a Cristo a través mío. Yo sé que esto a usted le puede parecer egoísta. Mirá, qué egoísta, cómo se le ocurre, porque hay que dejar que los demás... No, pero yo quiero que la gente conozca a través del mío. ¿Por qué? Porque yo soy el testigo. ¿Me entienden o no? ¿Cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que está presente, está, pero no está. Parece que somos influyentes, pero la única influencia que tenemos se refiere a las cosas que ya conocemos, pero no a las que no conocemos. No se refieren al Cristo que ha pagado, al Cristo que transforma. Así que es urgente esta mañana. Yo creo que nosotros tenemos que mirar a Jerusalén y llorar delante de Dios y decirle, Señor, Jerusalén no predicó, Jerusalén no dijo la palabra, tuvo que venir alguien de afuera, tuvo que venir tu siervo Pablo para dar testimonio y después enviarlo a Roma, porque en Roma tampoco, y escribían una carta a los romanos, y cuando usted lee la carta a los romanos hay multitud de cristianos en Roma, pero Pablo tiene que ir a Roma porque es el testigo. Yo quisiera esta mañana que, si usted capta esto, se da cuenta, si usted percibe lo que está pasando, si usted se da cuenta de que no podemos ser la iglesia pasiva, que no podemos ser la iglesia simplemente que dice, bueno, ya va a venir, ya va a pasar, si no nos despertamos en una forma especial esta mañana. Por eso le pregunté si tenía la comida hecha ya, porque si no se despierta esta mañana, no sé cuándo se va a despertar. Señor, yo no quiero que envíes a Pablo a mi ciudad. Úsame a mí, Señor. Deja que Pablo vaya para otro lado, que muera en otro lado Pablo. Pero úsame a mí, Señor.
Yo no quiero que la ciudad sea tocada por otro. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué tanto énfasis? Porque yo no quiero que me pase lo que le pasó a Jerusalén. Yo no me quiero quedar en el templo. Yo no quiero quedarme en mis costumbres. Yo no quiero quedarme anclado en mis deseos. Yo no quiero quedarme anclado en las cosas que yo quiero. Anhelo que el Espíritu Santo se derrame, pero no por otros, no para que por otras personas que testifiquen de Cristo. Yo quiero testificar. No podemos seguir de esta manera. Tenemos que hacer un cambio. Tiene que venir un cambio. Señor, tú enviaste a Pablo allá. No lo envíes acá. Déjanos testificar. Ayúdanos a hablar a tiempo. ¿Sí? Ayúdanos. Póngase de pie esta mañana. Padre, esta mañana estamos otra vez convocados por tu persona, la persona de Jesucristo. Otra vez, Señor, desafiados a no ser iguales. Señor, todos nosotros te conocemos, somos testigos, porque de alguna manera todos nosotros hemos sido cambiados en alguna forma, pero el dolor, los límites, la religiosidad nos ha limitado. Ayúdanos esta mañana. Ayúdanos esta mañana a descubrirte, Señor. No queremos caernos. No envíes, Señor, a otro, envíame a mí. Esa pregunta que le hacías a Isaías, ¿a quién enviaré? Señor, todavía da vueltas el mundo entero buscando. Espíritu Santo, ven. Tú estás buscando, tú estás llamando. Es el tiempo, Señor. Es la hora. Señor, esta mañana ayúdanos.